La localidad de Zaguier, como rara excepción o como pocas excepciones en lo que es la vida del departamento, cuenta con un nombre que es un apellido. En realidad Zaguier, el nombre Zaguier es el apellido de los formadores o quienes vinieron en esta empresa de Guillermo Lehmann a colonizar y habitar estas tierras. Y si me preguntaran, Zaguier es mi lugar en el mundo. Un lugar donde elegí vivir porque nací aquí y donde por cuestiones de la vida también elegí quedarme como directora. Digo, el pueblo de uno, ¿viste? Uno lo quiere mucho, quiere mucho a la gente. Y Zaguier significa nuestros inicios, nuestra vida. O sea, nosotros, este era nuestro mundo. Esto que ves acá era nuestro mundo. Estas tierras pertenecieron primitivamente a Mariano Cabal. Posteriormente los hermanos Carlos y Eduardo Zaguier fueron sus propietarios, quienes ellos le vendieron a la empresa colonizadora de Guillermo Lehmann toda esta zona. La anécdota es que llegan de la mano de Guillermo Lehmann con Aarón Castellano solamente los primeros dos gringos, que fue en este caso Juan Bautista Chianalino y el otro Luis Rogiani. La anécdota es cómica porque dicen llegó un lombardo y un piamontés y se llevaron de acuerdo, pero uno se fue al norte y el otro se fue al sur. Data que a los 2 meses ya empiezan a llegar las otras familias, la familia Doliati, la familia Calvo, la familia Gianre, la familia Salari, la familia Brarda, dentro de los primeros que van formando a la colonia. Ojo que cuando llegaron todavía quedaban resabios de indígenas. Muchos de ellos tuvieron que pelear y hay unas anécdotas un poco fuertes. Luchaban contra los indígenas porque atacaban el famoso contraste, el colono con el autóctono que te atacaba y bueno, y había muertos. Esta zona fue muy arrasada de cólera. En el año 1895, en ese entonces ya mi tatarabuelo tenía 13 hijos de 15 y en un mes le fallecen 5 de cólera. 5 prácticamente eran todas criaturas, excepto Albina, que tenía ya 9 o 10 años. Bueno, él mismo, en la herrería, en el campo, yo te hablo en 1895, le fabricaba con restos de madera y tabla los ataúdes para sepultarlo. Entonces uno después se pregunta, qué rostro aducto, serio, pero bueno, hay también una. No te olvides que después de la muerte de esos 5 hijos, a los 6 años fallece de un síncope, de la gran tristeza, la esposa. Bueno, fueron todos embates que fue llevando adelante y así todo. Para el año 1914 murió a los 70 años, o sea, todavía se consideró una época que llegó anciano. Todavía acá no había llegado el ferrocarril. El ferrocarril acá en Estación Zaguier se inaugura el 20 de diciembre de 1890, o sea, 8 años después de la formación del pueblo. Vos imaginate que el ferrocarril te unía Rafaela con San Francisco y de ahí la conexión con Córdoba. Era fundamental, y toda esta zona agrícola después ya empezó a ser un poquito más, cría ganado, y ya en los últimos años, con la llegada de Cristian Bo a la estación Zaguier, empezó a fomentarse todo lo que es la lechería. Mi abuelo vino al principio él vino de Dinamarca, al principio del 1900. Primero vino él solo, que se instaló en Buenos Aires a trabajar en un tambo, y ahí empezó con el tema de la lechería. Después de ahí se fue a trabajar a la Dairy Company, que después era la misma que era la River Plate en Rafaela, y de ahí se vino primero a Brickman. Se instaló en Brickman con un socio. Después de estar un tiempo trabajando con este socio en Brickman, decidieron disolver esa sociedad. Entonces venden, entonces dijeron, bueno, o te compro o te vendo, el clásico negocio que se hace en las sociedades. Entonces mi abuelo le vendió a él su parte, le dijo, bueno, te vendo. Y mi abuelo con lo que vendía ya pensaba regresar a Dinamarca porque ya como que había hecho lo que él quería, era venir a América y hacer algo de plata. Pero bueno, en aquella época no era como ahora tomar un avión y volverse, sino que había que esperar un barco, eran los
principio, cuando ya casi en los inicios de la Primera Guerra Mundial. Entonces se alquiló una casa en San Francisco esperando para su retorno a su país. En ese tanto, mientras alquila la casa en San Francisco, tiene una hija, Aurelia, que es la segunda de las hijas, mi tía, que la van a bautizar, y como protestante, como mi abuelo, como danés, como dinamarqués, o somos todos protestantes, se iban a ir en tren a Esperanza a bautizarla, la iglesia protestante de Esperanza. En eso que van a Esperanza, con el tren, pasan por acá, ven una estación de ferrocarril prácticamente recién hecha. Entonces mi abuelo le propone a su mujer, a mi abuela, le dice, ¿y si en vez de gastar esa plata en irnos a Dinamarca, la invertimos acá y hacemos una fábrica nuestra sola? Y bueno, así lo hicieron y le compraron a Beltramone. Todo esto era tierra de Beltramone. Todo esto eran lotes de Beltramone. Entonces le compraron a Beltramone primero la cuñita chiquita, que es lo que es la fábrica hoy, lo que queda de la fábrica. Ellos vivían ahí mismo, en la misma fábrica, y empezaron a buscar leche por los campos. Buscaban leche de una forma muy rudimentaria, porque buscaban de a litros. Y la gente del campo le preguntaba, ¿y usted qué va a hacer con la leche? Porque la gente ordeñaba para el consumo propio, y lo que no consumía se lo daba a los chanchos, porque... Entonces él le decía, no se lo den a los chanchos, yo se las compro. Y le decía, ¿usted qué va a hacer con la leche? Y él decía, bueno, ese es un problema mío. Tráigamela, yo se la pago. Y entonces empezó a juntar leche, la traía acá, tuvo que hacer toda una instalación de un banco de hielo y qué sé yo para el mantenimiento de la manteca. Empezó a fabricar manteca y a llevarla desde donde está la fábrica ahora hasta la estación de ferrocarril, en chatas y qué sé yo, junto con barras de hielo, cargarla en vagones del ferrocarril Belgrano, y de ahí se iba a Inglaterra la manteca. Él arreglaba con el telégrafo mismo de acá de la estación de ferrocarril el precio de los kilos de manteca, cuánto valía la manteca, y la semana siguiente tenía un cheque depositado en el Banco de Londres en Buenos Aires por la manteca que había mandado. Bueno, yo a esta fábrica hace muchos años que vine. En el año 54 empecé a venir, el 29 de junio. Empecé a venir acá a trabajar. Iba a la escuela, ahí en Zaguier, y nosotros habíamos perdido a mi papá, yo tenía 9 años. Y después esta gente de Bol le habían ido a hablar a mi mamá si queríamos venir a trabajar acá a la fábrica. Y bueno, tenía 13 años cuando empecé a venir acá. La fábrica siempre tuvo mucha gente trabajando. Me acuerdo que había unos 60 personas por lo menos. Estaba acá don José Carinelli también, cerealista. Y así el pueblo creció, en ese sentido creció mucho. Porque acá el que venía a pedir trabajo, vos le daba. Entonces empezó a tomar más gente. Después vino Carinelli, que era otro empresario que vino acá, que puso un acopio de cereales. Todo lo que era hacienda de la zona, lo que era hacienda también se cargaba en el ferrocarril y de ahí se destinaba también por tren a todos lados. No había pavimento. Bueno, sí, casi no había. Fue la primera industria láctea que hubo en el país, aquí que hubo acá en la zona prácticamente. Pero después, bueno, empezaron a surgir, empezó a surgir Sancor, bueno, que era cooperativa, que ya como cooperativa era bastante difícil competir. Después, bueno, ya vino Billiner, Molfino, Vitulich, y había. Pero bueno, todos se instalaron en Rafaela y mi abuelo se quedó acá, siempre con la idea de perspectiva de que algún día se hiciera un camino, un pavimento, que haya un teléfono, que haya algo. Y nunca llegó eso, jamás. Nunca llegó. Y después me jubilé en el año 2005, 50 años de fábrica. Así que recuerdo tengo mucho. Siempre decía de que, como empecé a venir caminando, el día que me jubilaba, volvía caminando. Bueno, así fue.
Yo nací ahí en enero del 35, nací en el campo. Y ahí me crié. Pero cuando tuve que ir a la escuela, yo tenía otra escuela más cerca, que era la de Colonia y Turraspe, San Miguel. Ahí había una escuela que ahora no está cerrada, no hay alumnos. Así que ahí hice los primeros grados. Después nos fuimos a vivir más cerca del pueblo de Zaguier y entonces empecé a ir a la escuela ahí. Veníamos del campo con mis hermanas y un vecino también, en Sulqui veníamos, ¿sí? Muchos chicos del campo venían con sulky o a caballo, ¿viste? Una de las anécdotas que más me quedaron grabadas fue cuando un día el maestro Copari nos dice: llegaron las langostas. Bueno, sabés lo que es eso. Abrimos las ventanas y se escuchaba un rumor, era un rumor que se escuchaba y se oscurecía el cielo porque era tan grande y tan densa la cantidad de langostas y empezaron a bajarse, prenderse a los árboles. Y entonces los árboles se inclinaban así, ¿viste? Por el peso, ¿viste? de las langostas. Y bueno, ahí fue el primer encuentro con esta plaga. Una enorme alegría de poder estar al frente de las comisiones y trabajar. Yo con 75 años, si me propondrían volver a ser presidente de la escuela, con estas maestras, le aseguro que sí. Nosotros nos quedamos, mis abuelos se murieron allá, mi papá se murió acá, Ernesto se fue a Buenos Aires porque bueno, se fue con el tema de Danica y nosotros nos quedamos acá. Yo me fui a estudiar afuera desde muy chiquito, por eso me quedé acá, después se fueron todos y bueno, y hoy el único que quedamos acá somos nosotros como custodios de todo esto un poco, ¿no? Allá en Zaguier había una familia que fue de las más importantes, pues los nombraste antes, Chanarino. Los Chanarinos estaban todos ahí. Y uno de ellos, el patriarca, en cierto modo, don Pedro, se enfermó mucho, tenía un flemón, ¿viste? Y se asfixiaba y no había médico dónde llevarlo, en el campo. Y entonces le hicieron la promesa a la Virgen de que le iban a levantar, que iban a traer una imagen de la Virgen del Milagro a Zaguier si se sanaba. Y se sanó, reventó el flemón, está bien, estuvo bien, y entonces trajeron esa imagen, y ahí comenzó. Y después con el tiempo se transformó en un santuario. Mi nombre es Lisandro Casasnovas, soy médico, soy oriundo de Altagracia, Córdoba, y estoy en Zaguier desde el año 2006 en el Zanco de Zaguier. Zaguier es una comunidad muy especial. Zaguier tengo muchos amigos, la gente es muy especial, muy cariñosa, muy allegada. Nosotros los médicos rurales somos eso, ¿no? Somos el médico de la mujer embarazada, somos el médico del niño, de la abuela, del padre, somos el médico, somos el psicólogo, somos el amigo. Fundamentalmente lo que uno busca en la medicina rural es ser el amigo de su paciente. Dejar de ser paciente o el cliente, como dicen en la zona, para ser el amigo. Nosotros somos el amigo del paciente. Zaguier tiene eso de la gringada, de la gente, del juntarse, del compartir, del pelearse y del quererse al mismo tiempo. O sea, así que Zaguier es eso. Zaguier es amor, es pelea, pero al final todos juntos, ¿no? Zaguier es una comunidad muy buena en eso.
Soy miembro de la Comisión Cooperadora de la Escuela número 6023 de Zaguier. Y bueno, celebrar los 140 años de mi querido pueblo me genera mucha nostalgia y agradecimiento, más al recordar las palabras de mi padre en sus inicios como veterinario. Él siempre me decía que las personas del pueblo le abrieron sus puertas, le permitieron desarrollarse, generar vínculos, echar raíces. Luego llegamos mis hermanas y yo, que nos formamos académicamente aquí en la institución. Una institución que no era lo que es hoy, eran 2 pequeñas aulas, no tenía las comodidades que hoy tiene. Para mis hermanas y para mí el colegio fue la parte inicial de nuestra vida profesional. Es de mi más gran anhelo y de corazón que sigamos creciendo juntos por el futuro de ellos, de nuestros pequeños, porque son el futuro del pueblo. Como todos sabemos, sin educación no hay un posible futuro de país ni de pueblo, y para eso no solo se necesitan buenos docentes, buenas familias, sino también un ámbito en el que ellos se puedan desarrollar plenamente. Zaguier contó con tres escuelas, una escuela rural, la Escuela de la Cumbre, en un paraje de la Escuela de la Cumbre que se llamaba Paula Albarracín de Sarmiento, ese era el nombre. La Escuela 389, ubicada en Estación Zaguier, que a mi humilde entender, Zaguier, estación puntualmente, fue la localidad del trabajo, por el ferrocarril, por la empresa Bol, por el acopio de cereales de Carinelli, por la herrería. Fue el lugar que cobijó a mucha esperanza, a muchos deseos, a mucha gente que vio en este lugar un lugar de progreso y de trabajo. Para no ser la excepción, comencé y titularicé en esa escuela, junto a una querida amiga y directora, Beatriz Falcini, con quien trabajamos y vivimos los hermosos años de esa comunidad, celebrando los 100 años del trazado del ferrocarril o de la generación del empleo a través de la llegada del ferrocarril, y en 1991 los 50 años de la comunidad educativa. Luego me traslado a la localidad de Zaguier a ocupar, porque se generaba una vacante, el cargo de alguien muy especial en mi vida, que llegó aquí a Zaguier, hospedándose en la casa de mi abuela cuando allá en el año 1965, 1966 no había casi medios de transporte seguros porque teníamos todo tierra, había que hacer dedo y era muy venturoso llegar hasta Zaguier. Llega Nelly Rubio a ocupar el cargo de docente y se alojaba en la casa de mi abuela. Mi mamá estaba embarazada y cuando la señora Nelly la ve, le dice, uy, dice, vas a tener una niña y esa niña va a ocupar mi cargo cuando yo me vaya. Y paradójicamente estas cuestiones del destino, la vida y Dios seguramente interviene, así se dio. Yo vine a ocupar en el año 1993 el cargo que dejara Nelly Rubio, después de 27 años de trayectoria, de mucha vida y sacrificio entregado a esta comunidad. Hoy, a la par de estar trabajando como docente, me desempeño como directora, tratando de que la escuela sea el epicentro de la cultura, del aprendizaje, de la comunicación, del hacer, del soñar, del incluir, de brindar a todos los chicos esta posibilidad de ser y desarrollarse en un mundo que cada día es más desafiante, en un mundo donde la generación del conocimiento tiende a ser el puntal o el hilo que nos va marcando el rumbo. Entonces, desde esta comunidad que en poco tiempo creció un montón, porque cuando yo hice cargo de la dirección éramos 2 docentes y hoy somos un grupo de 5 personas que trabajamos como docentes en la escuela. Es un orgullo y agradecemos a los padres y a las familias que confían en esta comunidad puntualmente educativa y que hacen de este lugar un lugar para soñar y pensar en vivir.